NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Desde la ciudad de Tulancingo saludo a mis compañeros allá en Pachuca, Jorge Martínez, aquí en Tulancingo frente a la Catedral Metropolitana, Don Ortega. Hoy vamos a hablar de la propuesta de aumento al salario mínimo que hizo el jefe del Departamento del Distrito Federal. Para eso hemos invitado a Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias a ti y buenas noches a todo tu auditorio. También se encuentra el licenciado Juan José Ocadiz Canales, director de Canacintra Tulancingo. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Uno de los problemas del salario mínimo es que en los últimos años ha perdido su capacidad adquisitiva. Tan solo, y de acuerdo al mismo INEGI, Hidalgo registra un alto porcentaje de población activa que recibe salarios de 115 pesos diarios o menos. Los municipios que encabezan la lista de sueldos bajos son Pisaflores, La Misión, Yagualica, Xochitiapan, Calnali y Xochicuatlán. Estos son los municipios en la entidad que reciben salarios de 115 pesos diarios. Pero además, debo decirles que otro asunto dentro de esto del salario mínimo es la división del área geográfica A y B, que ya se unieron, y la geográfica C, donde se encuentra el estado de Hidalgo. Pero un asunto que es de mayor trascendencia es la indexación del salario mínimo para multas, para créditos ante el Infonavit, ante el ISSSTE, para créditos bancarios y todo lo que relaciona a las sanciones administrativas. Se tasan en salarios mínimos. Juan José, ¿este es un asunto problemático en cuanto a la indexación? Sí, definitivamente. Yo creo que reviste un problema que afecta directamente al ámbito productivo, laboral, y que pues desafortunadamente en este momento, aunque se ha hablado mucho de la indexación y del incremento del salario mínimo, pues realmente información como tal no hay. O sea, a la gente se le dice, existe la propuesta del incremento de un salario mínimo, pero la gente nada más vive con esa idea y dice, obvio, si va a recibir el beneficio del incremento del salario mínimo, bienvenido, pero no tiene la información de las repercusiones que esto conlleva. ¿Y cuáles serían las repercusiones? Bueno, si hablamos de repercusiones, en principio, así sin entrar a un análisis exhaustivo, mientras no se tenga la información, vuelvo a repetir, entonces en este momento nosotros como representantes del sector empresarial e industrial, lo vemos como pues una ayuda, un beneficio, pero que todavía no sabemos cómo va a estar afectado ese beneficio en la aplicación de los impuestos. O sea, no conocen ustedes hasta el alcance. No tenemos la información del alcance y sobre todo, o sea, esa información, es decir, el salario mínimo en este momento es de 67 pesos y fracción. Está la propuesta de aumentarla a 82, ¿sí? Entonces estamos hablando de 10 pesos y fracción. Y de estos 10 pesos y fracción, ¿cuánto se va a gravar? Son 15. Bueno, en el estado de Hidalgo el salario mínimo es de 63.77. 63.77, sí. Marco, la situación parece ser que el jefe del gobierno puso en la mesa el asunto político, más que económico. Bueno, es que obvio que la propuesta transita entre decisiones políticas, sobre todo de carácter gubernamental. Es por eso que pues pareciera que tiene ese matiz. Y ojalá lo tenga, entendiendo la raíz de la palabra político, donde participemos todos en este tipo de
políticas. Creo que lo que hace el jefe de gobierno es poner sobre la mesa un pendiente ya de muchos años. El problema de salario mínimo, la indexación de que está, es la base para multas y otro tipo de cosas, otro tipo de mediciones, el salario mínimo, y hemos dejado de observar meticulosamente para qué alcanza ese salario mínimo. La propuesta nace de observar que con los 63 pesos no surtes una canasta básica. La propuesta inicial es a 82 pesos, efectivamente, pero con un aumento gradual hasta alcanzar 170, 180 pesos, donde ya tengas condiciones mínimas de vida digna, satisfacer otras necesidades. En una primera instancia es satisfacer una canasta básica. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De un universo del 67% de mexicanos que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, creo que sí hay una repercusión en esta propuesta a favor de este sector que abona la productividad. ¿Cuál ha sido el argumento del sector empresarial? Precisamente que mientras no se aumente la productividad, no puede haber aumento al salario mínimo. Han hecho dura crítica. Lo que hizo el jefe de gobierno es presentar una propuesta integral en análisis comparados con los salarios mínimos de otros países. Quiero decirte que del OCDE México tiene el salario mínimo más bajo, ¿verdad? Argumentan los empresarios que la informalidad es lo que repercute para no mejorar el salario mínimo, pero luego a veces le preguntas a un trabajador del sector informal gana más que un trabajador del sector. Por eso crece la informalidad. Exactamente. Entonces, sí tiene su complejidad la propuesta del jefe de gobierno, pues va encaminada a que sea gradual. Lo que él está haciendo en este momento es demostrar la viabilidad que tiene. Yo lo que quisiera aquí, en un principio por lo que empezaste, Juan Carlos, por lo que empezaron, es que no se partidice, que no se toque como un tema de partidos y de taja política electoral, que los detractores de la propuesta son lo que han hecho, poner en el ojo de huracán de que son de las próximas elecciones y todo este tipo de cosas. Creo que es un tema urgente a resolverse, además como un derecho constitucional de lo que establece un salario mínimo y que está muy de moda querer hacer valer la Constitución por algunos actores. Entonces, que se abra al debate nacional de los principales sectores empresariales, industriales del país, de los sectores obreros y de los principales personajes políticos, entes políticos que son quienes participan en la toma de decisiones, para que se tome en serio la propuesta. ¿Tendría que ser antes de las elecciones o pasando las elecciones? Yo creo que tiene que ser antes, es claro, tiene que ser antes, pues se está hablando que ojalá y el próximo año se eche a andar, ¿verdad? Cada año se modifica el salario mínimo, han tomado como punto de referencia la inflación, el índice inflacionario. Esto del índice inflacionario fue a partir de los 80s, el pacto de los 80s, todavía recuerdo vagamente Fidel Velázquez firmando este compromiso entre empresa, gobierno y trabajador, donde el trabajador se iba a apretar el cinturón. Oíamos a Fidel Velázquez diciendo hay que apretarse el cinturón para que contribuyamos al crecimiento económico del país, y ahí se quedó la apretada del cinturón, ha sido apretar. El salario mínimo ha perdido en los últimos 30 años 70% de su valor adquisitivo. O sea, hoy la gente compra 70% menos de lo que compraba hace 30 años con lo que ganaba como salario mínimo. ¿A eso a quién perjudica? Pues obviamente al que recibe el salario, pero yo creo que también al sector empresarial y productivo del país. Al no tener ingreso, pues no hay compra, no hay derroche económico. Entonces, la medida la tenemos que ir aceptando ahorita, asimilando, pues que no ha sido tan correcta. Vivimos en crisis cada 4 años y el sector más sacrificado en ese sentido es el obrero. Juan José, ¿qué tan necesario es, por principio, unificar las zonas geográficas económicas para que exista un solo salario a nivel nacional? Necesario es. Las condiciones habría que analizarlas, porque si bien es cierto que es una buena idea o sería una buena propuesta, vemos que las diferentes zonas de nuestra república se manejan por segmentos diferentes de cadenas productivas. Entonces, esto hace que a veces
las condiciones de los salarios sean diferentes. Y bueno, yo aquí sí quisiera yo hacer un paréntesis. Sí. Es muy importante lo que comentó Marco Antonio Rico. Marco Antonio, en el sentido de que no debemos politizar este tipo de propuestas, porque eso no nos lleva... Politizar, sí, perdón. Partidizar. Es que todos participemos. Politizar, pero hablar de la política en cuanto a partidos, porque Claro, desafortunadamente no podemos dejarlo de lado. Es innegable que si hablamos de política estamos hablando de partidos. Y entre los partidos pues se andan jalando por ahí las prendas, ¿verdad? Porque pues cada quien quiere hacer las cosas que más les convienen para efectos, incluso ahorita acaban de tocar el tema, estamos muy cerca de unas elecciones y entonces pues todo el mundo quiere llevarse raja a su partido, ¿verdad? Esto no es innegable. Esto es innegable. ¿Tú lo ves Pero como una situación política? nosotros nosotros como Cámara no lo queremos ver como una situación política, porque Pero se percibe así. se percibe, pero tenemos una visión diferente, debido a que, si bien es cierto que el trabajador necesita mejor salario para mejor condición de vida, tenemos que ver un poquito para atrás al empresario que en este momento está en crisis. Y si no apoyamos al empresario a que salga de esa crisis, entonces de nada sirve que le incrementen el dinero del salario al trabajador. ¿Pero tendrá que ser a costa del trabajador ese apoyo No, para el empresario? no, por supuesto que no. Y para esto yo creo que tendríamos que, por eso es que al principio dije, tendría que hacerse un análisis concienzudo, porque hay muchos programas de gobierno, ¿verdad?, De apoyo a los de trabajadores. apoyo a empresarios y de apoyo a los trabajadores. Pero algunos resultan una falacia, ¿sí? Tenemos programas de apoyo Bueno, el de capacitación, que es muy bueno para los empresarios, durante determinado número de meses no devengan un salario para estos empleados que están capacitando. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social está dando un apoyo del 80% para capacitación a los empleados, a los trabajadores, porque una de las quejas del empresario era, La falta de me estás capacitación. pidiendo que cumpla con un programa anual de capacitación, cuando con trabajos tengo para subsistir como empresa y hacer que subsistan mis empleados. Entonces ya la Secretaría de Trabajo dijo, ok, ese es tu problema, te vamos a apoyar, pero necesitamos que estés en regla, ¿sí? Entonces, ahora la Secretaría de Trabajo está aportando el 80% del costo del programa anual de capacitación. Digo, ahí está en la mesa. Desafortunadamente, algunos ni lo conocen, ¿sí? Pues sí, porque finalmente para tener acceso a este tipo de programas hay que tener una serie de documentos que estén en regla, y muchas empresas o muchos empresarios no están en regla. Y ahí empezamos con los... Ahí el meollo. el meollo del asunto. Marco Antonio, entonces, por un lado los empresarios perciben que esto es algo político. Sí, bueno, bajo la Óptica que se comenta, pudiera ser, porque yo insisto, quienes toman decisiones en la política gubernamental, pues hay injerencia de los partidos políticos, el escenario de las próximas elecciones y ese tipo de cosas. Pero lo cierto es, lo primero que tenemos que aceptar es que es un problema real, ¿no? Que no podemos continuar esta situación. Creo que parte del problema que hay en el sector empresarial, productivo del país, pues es el bajo ingreso que tiene la clase trabajadora. Pues si no, yo decía hace rato, si no tienes dinero, ¿en qué gastas?, ¿no? Hoy vemos, les pongo un ejemplo muy coloquial, perdón, pero pues le tienen que rebajar la leche para que alcance en la casa la leche para todos, ¿no? En vez de comprar leche integralmente, tomas todos leche y compran, compran 1 litro menos de leche, ¿no? Pero mira, hay otra cosa que tenemos que revisar, y qué bueno que nos toca hacer este programa en Tulancingo: la informalidad y la formalidad del comercio o de la industria. Para muchos, Tulancingo siempre es un referente comercial de una gran región. Y creo que aquí fue muy connotado el esquema de economía revolvente. Yo te compro a ti, tú me compras a mí,
De tal suerte que Tulancingo durante muchos años ha contado y contó con uno de las plazas más grandes, o si no es que la más grande del estado, como resultado de ser una economía revolvente. Que hemos escuchado últimas fechas, pues la queja, el señalamiento del comercio establecido, tradicional, histórico de Tulancingo. ¿Por qué? Por la entrada de grandes transnacionales comerciales, ¿verdad? Unas tienditas de autoservicio por ahí, que simplemente, bueno, pues quitan parte del mercado y lo peor del caso es que se llevan los capitales. Pero luego, entonces yo hablaba hace rato que a veces son mejores pagados los empleos informales que los formales. Bueno, pues esta formalidad de comercio tiene salarios muy malos. Pues sí se crean fuentes de empleo y todo este tipo, pero con salarios muy malos. Y va restándole el poder de emplear gente al comercio que conocemos como informal. Ya no contratan gente, ya no, y esta gente emigra a otras empresas de carácter formal, pero con salarios muy bajos. Entonces se empieza a alterar esa economía. Tulancingo siempre se distinguió por ser punta de lanza económicamente del estado, era el municipio más rico, más productivo del estado. Hoy entran estas transnacionales con este tipo de sueldos, quebrantan ese esquema de economía revolvente, afectan el empleo, la percepción que había o lo que se pagaba en esos empleos, y hoy pasamos a la formalidad del salario mínimo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Recuerdo todavía que en la administración del presidente Calderón se llevó a cabo la reforma laboral justamente para que se pagara por hora a los obreros, a los empleados, una propuesta que pasó en el Congreso, pero que hasta la fecha yo no he visto que se pague por hora. No sé si en todos los segmentos de la economía haya permeado esto, pero sigue siendo una propuesta que no fructificó, ¿no es así? Bueno, recordando parte de los argumentos que se dieron para esta reforma laboral, donde, por cierto, desaparecieron la obligación de pagar un jornal mínimo de 8 horas diarias, fue que al pagar por hora se iba a incentivar la productividad, que íbamos a dejar de lado, así lo calificaban, los privilegios que tenían los trabajadores por lucha de sus sindicatos, y que con esto iba a crecer la economía, iba a crecer los empleos y todo ese tipo de cosas. El salario para el salario, no, porque finalmente estás pagando 7, 8 pesos la hora. Pero iba a ser más alto. No, porque dividieron el salario mínimo entre 8. Nomás dividieron el salario mínimo en 8 horas. Lo cierto es que no ha tenido los efectos que se pretendía o quienes pretendían al impulsar esa ley, ni se fomenta la productividad, ni se abren más fuentes de empleos. ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista muy particular, Juan Carlos? Porque no hay todavía una propuesta integral de solucionar esta parte de la economía. Ahora, con la reforma energética, y ustedes saben la posición del PRD, decimos, bueno, si Pemex ingresaba tanto al erario público y ahora que pasa a manos privadas gran parte de la ganancia del petróleo que hay en México, con esta propuesta, pues ¿de dónde va a obtener el gobierno estos ingresos? Y el propio gobierno, escuchaba yo el otro día, el secretario de Hacienda se hace bolas en explicar esta parte de cómo van a obtener. Pues no hay de otra más que impuestos. Fisco. El fisco, ¿no? Y métele la mano a todo el mundo, sobre todo a los que siempre aportan, a los que siempre contribuyen, mételes todavía más adentro la mano, a ver qué más les encuentras, ¿no? Te van a hacer todo un cateo hasta que pagues lo que el gobierno estipule. Entonces, pues por ahí transita, comenta Canacintra que hay un problema en el sector empresarial, industrial, hay una crisis comercial, pues en esta propuesta debe también de abordarse este tema. ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando realmente los empresarios, algunos desde lo fiscal? ¿Qué pasa? La reforma fiscal pues va con dedicatoria a los grandes. Estamos hablando del salario mínimo. ¿Quién paga el salario mínimo? El comerciante medio, el pequeño industrial, ¿no? Y además que tienen el más alto porcentaje de empleador del país. Las pymes. Las pymes son los que más emplean. Y a ellos la reforma hacendaria como tal les ha venido afectando, por lo que yo he escuchado, pues habría que revisar.
Y luego también otra parte es que se le tiene que incentivar a esta parte del empresario, a esta parte, hay grandes empresarios que vemos que hasta cambio les dan de impuestos, esos ya no, pero hay una parte del empresario que sí se le tiene que incentivar fiscalmente, con políticas de estas, no sé, que se ocupan en otros países, entre más emplees, yo te voy eliminando impuestos, ¿verdad? Entonces, al que habría que abordar ese tema, yo creo que tú sabes más del problema que están enfrentando los empresarios, porque es una parte del problema para poder mejorar el salario mínimo de los trabajadores. No sé. Para no ir dejando cabos sueltos y complementando los comentarios que se vierten, en el sentido estricto de la reforma laboral, de la contratación por horas, que es una de las formas entre las que hay, y la que se decía que con esto se iban a solucionar muchos problemas. Lo cierto es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la actualidad, porque estamos muy cerca de ellos, están tratando de motivar al sector productivo, al sector empresarial, asesorándolos, capacitándolos, informándolos, porque desafortunadamente hay desinformación. Dicen, ok, ahora puedo contratar por horas, ¿sí? Y te voy a pagar por lo que haces. Pero lo cierto es que dice la ley, te voy a pagar por horas, vas a trabajar 4 horas, nada más, pero no te voy a poder pagar menos del salario mínimo, ¿sí? Así está estipulado. O sea, aunque trabajes 4 horas, yo te tengo que pagar, empresario, te tengo que pagar las 8 horas. Ahora, la idea de este cambio es que si te voy a contratar por 4 horas es porque vas a ser más eficiente en tu actividad y eso me va a traer una conveniencia a mí como empresario. Bueno, en ese rumbo anda ahorita la Secretaría de Trabajo, o sea, tratando de enfocar las baterías con la información para que los empresarios sepan qué decisiones tomar. Porque otra de las dudas que le surge al empresario en este sentido es, si ok, te voy a contratar por horas, ¿y qué del seguro social? ¿Me exime? No, no te exime. O sea, así sean 2 o 3 horas, tú tienes que darle las prestaciones sociales al trabajador, porque así lo estipula la ley, ¿sí? Entonces, yo coincido también que a lo mejor por ahí hay que hacer una revisión, porque al empresario pues ya le da miedo caminar por un lugar o por un sendero por donde no lo conoce. Entonces, de eso se trata también el tema de que la Secretaría de Trabajo, y eso nos consta a nosotros como Cámara, está dando todas las facilidades para que el empresario se informe. Otro asunto también es que si se aumenta el salario mínimo, también se aumentan las cuotas del Seguro Social, las cuotas al Infonavit. ¿El impuesto? Y el impuesto al propio trabajador. Sí, por supuesto, por consecuencia, pero ya hay un mejor ingreso. Mira, lo primero, tenemos que partir de algo. Yo digo, entendiendo lo integral del problema. Vamos a una pausa, si nos permites, y regresamos por favor, ¿no? Hacer unos datos. Sí. Marco, nos ibas a precisar unos datos. Bueno, yo comentaba esto, que son las micro o pequeñas empresas representan el 66% de los empleadores de este país, pero es un sector que tiene de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces, pues ahí está lo grave del asunto, que el micro, pequeño industrial empresario no puede. Entonces, yo decía hace rato antes de ir a corte que tendríamos que empezar una gran discusión nacional, entendiendo la necesidad de que hay que empezar a resolver este problema. Eliminando al salario mínimo como medida para muchas cosas, las multas, las aportaciones, las cuotas, de todo según los salarios mínimos. O sea, se tiene que inventar una medida, se tiene que crear una medida para tasar multas, aportaciones y todo ese tipo de cosas, y entonces sí pasar a pesos y centavos de cuál es la percepción mínima que debe de tener un trabajador en una primera instancia para satisfacer la canasta básica. Según el jefe de gobierno, en la propuesta del jefe de gobierno, es factible y es posible y que no afecta a la inflación, porque ese es otro tema, que dicen que, es un tema importante. que aumentando el salario mínimo se dispara la inflación. Entonces, en el estudio del jefe de gobierno está demostrado en otros países que no ha sido así.
A ver, entendamos que es el 12% de la población en México la que realmente gana un salario mínimo. El 12% de la gente en México. O sea, ¿cómo te va a afectar de la población económicamente activa? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo te va a pegar inflacionariamente? Pues no. Entonces, no sabemos si vaya a afectar o vaya a alcanzar, ojo en esto, los que ganan 2 salarios mínimos. Porque los 2 salarios mínimos, el que ya gana 2 salarios mínimos, ya tiene el ingreso mínimo para la canasta básica. Entonces, veamos de dónde partimos. Su poder se revalúa. Sí, bueno, sí, 2 salarios mínimos son aquí en Hidalgo serían 126 pesos. 127 con los centavos. 127 pesos sí le alcanza para la canasta básica, ¿verdad? El que tiene 2 salarios mínimos. Pero entonces, vayamos en una primera instancia por ese 12% que no le alcanza para la canasta básica. Vayamos a ver, ahí qué impacto, ahí que los economistas nos digan qué impacto puede tener inflacionarios esta medida. Decir, oye, auméntale de 63 a 81, son 18 pesos en el 12% de la población empleada formal de este país, ¿no? Entonces, de ahí tendrá que ir habiendo o existiendo un crecimiento gradual hasta alcanzar los 170 pesos que se estipulan como mínimo de bienestar familiar, ¿verdad? No hemos hablado de educación, de salud, de todo ese tipo, no hemos hablado, que son satisfactores o necesidades primarias y que no están satisfechas. Entonces, la propuesta que ha sido muy claro cuando lo presentó, es gradual, es paso por paso, no puedes ir ahí, ¿sabes qué? Hacer 170 pesos, porque además así lo marcan los estándares internacionales. Pero que empecemos esta gran discusión con esta sensatez. A ver, este es el porcentaje de trabajadores que tienen este ingreso. Empecemos a sacarlo no bajo la percepción de una medida, sino que con estos pesos y estos centavos es lo que le alcanza para tener sus canastas básicas. Pero si hablamos de un porcentaje que sería del 16% o 17%, el que gana 2 salarios mínimos va a querer ese incremento. Y el que gana 3 salarios va a querer ese incremento, y así te vas a ir. Porque el salario mínimo actualmente es una medida. Sí, claro. Entonces te dicen a ti, voy a ganar 2 salarios mínimos, traen 63 pesos, pues yo gano 127 pesos. Sí, pero va a querer también ese incremento. No. Va a querer ese incremento en ese porcentaje. Si desapareces al salario mínimo como medida, como una tasa de medida, entonces, los trabajadores mínimamente tendrán, los trabajadores, este ingreso diario. El asunto de multas y todo este tipo de cosas, o de que gano 2 salarios mínimos para medir la cantidad de salarios mínimos que ganas, tiene que desaparecer. O sea, tú ya ganas 130 pesos y te alcanza para tu canasta básica, sí, en una primera entrada. Es decir, los que no tienen ese ingreso, entonces tienes que eliminar la medida del salario mínimo, porque si no, sí pasa esto que tú estás comentando. Pues ya aumentó el salario mínimo, ahora me aumenta a mí también, y al que gana 3 le aumenta, al que le manda, ahí sí. Y ahí le damos paso a la inflación. Ahí le damos paso a la inflación, claro. Entonces, quitemos como referente de medida el salario mínimo. ¿Cuántos pesos y centavos requieres ganar mínimamente? Hasta para la jubilación, si te hace el salario mínimo. Hasta para la jubilación, y que conste que tenemos un problema de pensiones. Terrible en el país. Pero lo que dice es correcto. Hasta ahí es correcto. Pero nada más estamos viendo al trabajador. ¿Y el empresario? A ver, se establece la norma del salario mínimo. Y el empresario sigue trabajando de la misma manera. Se va a desfasar. Si no vemos también hacia el empresario, aunque le paguemos bien al trabajador, el problema va a subsistir y se va a acrecentar. Porque entonces el problema pasa del trabajador hacia el empresario. ¿Por qué? Si yo, empresario, estoy en crisis y atendiendo a la normatividad y a la ley de que tengo que incrementar mi salario mínimo, pero a mí no me apoyan para incrementar mi productividad, ni tengo nichos de mercado para vender, entonces, ¿qué me va a pasar a mi empresario? Si hoy estoy en crisis, mañana con esa medida voy a estar peor. Y se puede dar un factor muy terrible, que es cierro mi empresa, y lo poco que tengo, mejor ahí me lo voy comiendo. Pero, ¿cuántos empresarios en el Estado y en el país pagan el salario mínimo? Yo creo que esos son muy pocos.
porque el obrero calificado ya pide más de 5 o 6 salarios. El servicio doméstico ya pide 3 o 4 salarios. Hablaba Marco que es el 12% de la población económicamente activa. ¿Qué tanto puede repercutir en el empresario el elevar el salario para ese segmento de la población? Nada más. Precisamente ahí es a donde se hace muy necesaria la explicación técnica, con números, es decir, a ver, no te me espantes, empresario, ¿sí? O sea, la normatividad del salario mínimo va a incrementarse nada más para la gente que estrictamente va a ganar el salario mínimo. Se va a incrementar ese 12%, ¿sí? A lo mejor se incrementa el 12%. Los demás no afectan, ¿sí? No deberían de afectar. Entonces, es parte de lo que en este momento los empresarios desconocen. ¿Están espantados los empresarios? Pues, espantados no, preocupados. Espantados no, pero sí están preocupados. Y preocupados porque no tienen la información. Bueno, ¿vamos a una pausa de una vez o entramos? Sí, de una vez vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos, Marco Antonio Rico Mercado. Es un asunto muy complejo, muy difícil. Sin embargo, hay detractores de ambos lados. Sí, muy necesario ya abordar el tema. Yo antes del corte quería comentar, bueno, finalmente, por lo que dice el representante de Canacintra, las reformas que ha habido en los últimos 5 o 6 años de alto impacto, de alto calado, han venido con el argumento de generar economía, crecimiento económico, empleos, bienestar de vida y todo ese tipo de cosas. Hoy escuchamos al gobierno federal decir que hasta dentro de 3 o 4 años se van a ver estos efectos. Pero ya desde antes de la famosa reforma laboral estaba con que con esto se iba a mejorar el asunto del empleo. Pero en todos esos años no se ha hablado del famoso salario mínimo. No se ha hablado, no se ha abordado y creo que es un tema muy oportuno. Si todo el país va a crecer, porque además escuchamos, Juan Carlos, al presidente del Banco de México, Cáncer, la macroeconomía está blindada. Tenemos extraordinarias reservas. Y de manera enunciativa y en discurso se oye re bonito. Lo que dice que tengamos tantas reservas, si la economía mía no es suficiente para comer lo necesario para que mi familia coma en el día. Entonces tenemos que voltear a este sector económico porque hay que verlo como un sector económico, la clase trabajadora, ¿verdad? Y también procurarlo, incentivarlo, aumentarle su ingreso y con eso aumenta el gasto. ¿A quién se le va a comprar? Al mismo empresario. Al mismo empresario. Entonces, yo creo que hay que observar, como dice el presidente de Canacintra, con mucha cautela cómo se va desarrollando el debate nacional. A mí, más allá de ser periodista, es un tema bastante oportuno, bastante atractivo de llevarlo a cabo como una política pública. Es más, el gobierno federal debería de atender seriamente esta propuesta, quitándonos de quién la hizo, ¿no? Sino que la tenemos, además de quién la hizo, apenas si la anunció el jefe de gobierno por ahí de abril, marzo, no recuerdo, y el PAN ya salió con su cosa de hacer una consulta popular. Le digo, oye, es una consulta que ya sabemos cuál es el resultado, ¿verdad? De calle. Bueno, aquí también hay otro asunto que choca un poco con las bajas ventas de la industria, por ejemplo, de los dulces y la industria refresquera, que hoy están satanizadas y que cada día se quiere concientizar a la población a que consuma menos de este tipo de productos por los problemas que a largo plazo traen a la salud. Y estas empresas que ocupan a muchos empleados temen que ahora les pongan un aumento en el salario cuando sus ventas van en total declive. Vamos a ver. Antes de contestar esa pregunta, sí me gustaría hacer una acotación. A nosotros como Cámara nos llama mucho la atención que la propuesta del incremento al salario mínimo venga del señor Mancera como jefe del Distrito Federal, donde no hay industria, donde lo que impera es el comercio. Como Cámara sí nos gustaría conocer la idea, la opinión
de mandatarios, de jefes de Estado que tengan industria para ir cursando la información. Digo, percibes que hay un asunto de promoción política. Aunque no se quiera, para presidente. aunque no se quiera. Digo, no podemos tapar al sol con un dedo. Definitivamente, ¿por qué la propuesta antes y no después? O sea, así de sencillo, ¿no? Y no tengo nada en contra del señor Mancera. La verdad se me hace una persona muy chambeadora, muy pues dedicado a lo suyo, ¿no? O sea, no es nada en contra de... Pero no hay industria pero pues ahí no hay industria. Entonces a mí sí, a nosotros como Cámara sí nos gustaría conocer la opinión de las gentes en donde impera, en donde su Estado de región México, impera la Coahuila, ¿sí? Nuevo León, Querétaro, Puebla, Tlaxcala. Ahí sí, o sea, nos gustaría conocer esa opinión. Y entonces sí que se vaya cerrando el círculo y que se vayan, pues que converjan o que divergen las opiniones, ¿no? Canacintra lo vería como una propuesta oportunista, entonces. Bueno, como Cámara me reservaría la opinión. Yo lo veo, o sea, en lo particular, yo sí lo veo de esa manera. Porque además en la Cámara tenemos como política, como norma, no manejarnos con partidismo ni con colores. Porque finalmente como Cámara nosotros atendemos a todo mundo, ¿sí? Tratamos de ayudar a todos los empresarios, independientemente del color, independientemente de su afiliación partidista. Marco. A ver, tocabas algo bien importante que me llama la atención. Me llama la atención. El asunto de que las refresqueras, las grandes fuentes de empleo del país, y que, a ver, la principal fuente de riqueza es la fuente y fuerza, es la fuerza del trabajo. Siempre. Indiscutiblemente. Estas empresas han encontrado en México un paraíso hace algunos años de carácter fiscal y luego otro de carácter laboral, ¿no? Y vamos, en México tenemos, vaya, ironías, al hombre más rico del mundo. Sí. Con una empresa que el Estado desestimó, que dijo que no servía para nada, que salía muy caro tenerla, que mejor se privatizara, y hoy tenemos que uno de los grandes negocios en México es el banco. Te dan poco de rédito al ahorro y te cobran muy alto el crédito. Sí. El crédito. Bueno, otra parte de la iniciativa privada que se ha enriquecido a costas de este país. Bueno, creo que parte es pues que se les va acabando el paraíso en el que vivían. Se les va acabando el paraíso porque lamentablemente transitamos en gobiernos que no cuidaron esos equilibrios. ¿Qué tenemos hoy? 60 millones de pobres. 60 millones de pobres y tenemos al hombre más rico del mundo. Hablaba yo hace rato, ¿por qué debe haber no se puede tratar igual a los desiguales? No se te puede tasar a ti como empresario de la misma forma que se le tasa, por decir, a Televisa, perdón por el comercial. Se le tasa a Televisa. En serio, los privilegios fiscales hacendarios de Televisa no son los mismos privilegios hacendarios que tiene el mediano o las pymes, ¿no? Vimos hace un año el regreso de 30 mil millones de pesos en impuestos a esta empresa, ¿verdad? Entonces, pues está bien, podrá haber queja de los refrescos, pero yo te aseguro, así te lo garantizo, te lo firmo, Juan Carlos, que no van a retirar su negocio, porque aún así es negocio, aún y con las limitaciones que se les han puesto, pero además no puede ser una prioridad el negocio de estos señores a la salud de nuestros pequeños. Entonces, hay cosas, entonces tiene que entrar con esas limitaciones de mercado. Es como la bebida alcohólica, no se le puede vender a menores de 18 años, los cigarros no se le pueden vender a menores de 18 años, y de todos modos es negocio, un gran negocio. Entonces, creo que son matices que le dan estos grandes empresarios, en los cuales yo le he dicho a muchos amigos, tengo amigos pequeños de pymes, comerciantes, de tiendas, no se enganchen con este tipo de argumentos. Lo que tenemos que pronunciarnos es por una política diferenciada. No se le puede tratar igual a los iguales. Sí se tiene que incentivar y motivar al pequeño empresario, por supuesto, porque ahí está la principal fuente empleadora de este país. Tiene que haber un tratamiento especial para que se pueda
cumplir este asunto del salario mínimo y alcanzar los niveles que se están proponiendo. No son cifras inventadas yo no lo veo lo oportunista. Aquí están los datos. México ocupa el último lugar en el OCDE con respecto al salario mínimo. México es el que tiene índices de menor ingreso ya en lo general como clase trabajadora. Entonces, pues, si queremos salir adelante, si aspiramos a que esa macroeconomía que se presume en todo el mundo vaya acompañada de bienestar social, pues tenemos que entender que le tenemos que entrar todos, pero sobre todo haciendo este énfasis y referencia. No tratar igual a los desiguales. No lo mismo el empresario de Quintulancingo, el comerciante de Quintulancingo, que las grandes transnacionales. Pero Marco, a ver, una cosa muy importante que decía Juan José. El Distrito Federal, no hay industria. ¿Cómo un representante del gobierno quiere un salario para mejorar un salario para una entidad donde no existe la industria? Pero es el centro comercial más grande del país y el de mayor servicios. De los chinos. De los servicios. No, yo creo que los chinos, es que esa es otra parte, ¿eh? O sea, el asunto de la famosa Fayuca, ¿no? Que también le pega al empresario formal terriblemente. Pero yo me he encontrado empresarios comprando en la Fayuca. Lo irónico del asunto es algo que también el gobierno ya tiene que intervenir seriamente. ¿Qué creo yo? Bueno, pues todo el mundo hace la vista gorda porque genera empleos, genera economía. Al igual que el ejemplo que hace rato ponían de las grandes transnacionales. Digo, de diferente manera, pero es lo mismo. Sí, claro. Pues se hacen de la vista gorda bajo este argumento que generan empleo y genera economía. Pero hace rato yo decía, sí tenemos un referente de inversión con el asunto de trabajos mal pagados. El asunto de estas maquiladoras chinas coreanas sobre todo, que fueron un boom en el sexenio anterior, al inicio del sexenio anterior gubernamental del Estado de Hidalgo, fueron un boom, entonces digo, desaparecieron, pero tenían el salario mínimo, le pagaban el salario mínimo al trabajador por 12 horas de trabajo. Entonces se iban más allá. Entonces tampoco queremos ese tipo de inversión, ese tipo de empresa. Sí, queremos que le vaya bien a los empresarios, pero que también los empresarios tengan la sensibilidad de decir, bueno, pues sí hay que pagar lo mínimo para alcanzar bienestar económico mínimo. Sin dejar de ver a las grandes transnacionales, como hace rato lo comentamos, como empleadores importantes, como generadores de empleos importantes, los problemas tenemos que analizarlo en su momento. Ahí coincido con Marco. Sí. Coincido con Marco en el sentido de que tenemos que mirar hacia el pequeño empresario, hacia el microempresario. Si en este momento no apoyamos a la micro y a la pequeña empresa, es la mayoría, que es la mayoría, entonces sí estamos en un problema grave. Porque además el empleo, la ocupación de los trabajadores está justamente en el segmento de las pequeñas y medianas industrias. Así es. Y es la que sustenta incluso toda una economía a nivel nacional. Sí. Y por eso es la preocupación de nosotros aquí en Tulancingo como Canacintra, de ver todos los días que muchos de nuestros empresarios están en crisis, que están cerrando. ¿Cuántas empresas han cerrado en el último mes, por decir una? En el último mes, de lo que nosotros tenemos captado, agosto o julio. Entre julio y agosto, de lo que nosotros captamos, porque pues desafortunadamente no tenemos captados como socios a todos los empresarios, que sería lo ideal, ¿no? Pero de lo que nosotros sabemos, han cerrado entre 7 y 8 empresas en 2 meses. ¿De cuántos empleados estamos hablando? ¿De cuántos empleos estamos hablando? En un promedio de 15 empleados. Por empresa. Por empresa. ¿No? Estamos hablando de una cifra importante. Sí. Y bueno, se convierte en algo importante y preocupante. Y si se les pide que suban el salario, les va a pegar más. No, yo creo que con más razón dicen, no abro. Lo poco que tengo, a ver qué lo hago. Sí, lo entierro, a ver qué hago, pero ni siquiera al banco voy. Esa es tristemente la mentalidad. Marco, ¿se prevé cierres de empresas por esta propuesta? No creo. Mira, lleva ya algunos años la crisis en la que se encuentra el sector empresarial de la parte de las pymes, grave. En algunos casos el argumento es la inseguridad.
en otros el quebrante económico, no hay crédito, no hay venta, el producto chino, la competencia desleal, las transnacionales. No conozco caso que haya cerrado una empresa por pagarle bien a sus trabajadores. No creo que sea así, creo que son otros los factores. Por eso yo decía que tendríamos que ir abordando esquemas integrales de solución a esto. Desde la perspectiva que el principal señalamiento de la parte empresarial es que el salario mínimo solamente puede crecer con la productividad, ¿no? Bueno, pues veamos qué se requiere para esta productividad, entendiendo que las pymes son muy castigadas, ¿no? Me gustaría tener un comentario a este respecto. Es cierto porque si nosotros no cuidamos a nuestros pequeños empresarios, les voy a dar un ejemplo bien claro, ¿sí? Hay muchos programas de la Secretaría de Economía y del INADEM. ¿Quién tiene acceso a esos programas? Dentro de las reglas de operación, tienen que estar sanos para poder ser sujetos o acreedores a un beneficio de ese tipo. Cuando el grueso de la gente tiene problemas, o sea, a nosotros como Cámara se nos hace hasta problemas de crédito, hasta difícil, hasta risible. Es decir, al pequeño empresario, al microempresario que tiene crisis, no lo apoyamos pues porque está en crisis. Vamos a apoyar al que está sano para darle para adelante. Ahí lo dejo. Sí, no, hoy para que tenga un apoyo de ese tipo, primero no tienes que aparecer en el buró de crédito, y segundo no tienes que tener adeudo fiscal. Pues, ¿quién ahorita en estos días, no? Eso es lo más importante. De la parte empresarial. Mira, yo quisiera veo que ya nos vamos, Marco. Ya nos vas a correr. No, de ninguna manera, pero... ¿Ah? Insisto, exhortamos a los actores, hasta locales del Estado de Hidalgo, ahorita la propuesta es en el ámbito del Distrito Federal, que nos empecemos a involucrar. Yo te celebro, al menos ese es el primer programa que veo que toma ya este tema, y ojalá y otras instancias de comunicación, otros sectores de comunicación también lo empiecen a abordar de manera seria, porque el problema es real. Quisiera señalar una parte, si me permite, sustancial del documento que presenta Mancera, y que señala que desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad. De esta forma, si los salarios hubiesen estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, los sueldos hubieran visto una historia de ascenso, no de deterioro. Es decir, los salarios no han crecido como ha crecido la productividad. Hoy somos más productivos que hace 30 años, por supuesto. Y en segundo lugar, se plantea como equívoca la interpretación de la relación entre productividad, informalidad y salarios mínimos. De acuerdo muestra que el sector formal se ha vuelto más productivo a lo largo de la última década y que los salarios de ese sector no han crecido como la productividad. Esa es una base. Ahí los dejamos. Sí, angular de la propuesta. Como reflexión. Ya nos vamos. Como reflexión. Gracias, Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del Comité Ejecutivo del PRD. Gracias. Gracias a ti, como siempre, por tu atención y buenas noches al auditorio. Gracias también a Juan José Cádiz Canales, director de Canal 5 de Tulancingo. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias. Y a quienes hicieron posible la transmisión allá en Pachuca, Jorge Martínez, aquí en Tulancingo, en la cabina de la NQ frente a la Catedral, don Memo Ortega, le mandamos un saludo. Aquí en la cabina del periódico Ruta, Jaciel Velasco y Celso García, y a Maricruz de la Riva, que hizo posible el desarrollo de este programa. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.